Buenas tardes, noches ya a todas las personas que se están conectando a nuestra exposición virtual, gráfica en aislamiento, a ser grabado en tiempo de pandemia, que vamos a inaugurar hoy gracias a Carmen Rodríguez y a todos los 24 participantes que incluyen a estudiantes, a profesores, a Marco Roda, a Carolina Franco, a egresados, artistas, todo gracias pues al liderazgo que ha tenido nuestra profesora Carmen en pensar el grabado y su importancia justamente en esta época que estamos viviendo. Mi nombre es Patricia Salamea, yo soy la decana de la Facultad de Artes y Humanidades, donde está el programa de arte, de donde surge también esta iniciativa. Muchos de ustedes recordarán también el grabado sobre ruedas. Alcanzamos a hacer la última versión antes de salir en pandemia, que es la idea también del grabado en formato gigante. Pues nos pasó que tuvimos que encerrarnos y esto, como todos sabemos, redimensionó las obras y la forma en que las pensamos y la forma en que hacemos lo que hacemos sin tener siempre acceso a los materiales o a los espacios a los que estábamos acostumbrados. Así que los quiero felicitar a todos los que participaron de formas varias en esta iniciativa, por aceptar el reto y por crear en medio de un momento de crisis, que finalmente pues sabemos que a través de la historia los artistas lo han hecho de muchas formas. Y sabemos, no solo artistas plásticos, escritores, Shakespeare, científicos que han hecho algunos de sus más grandes aportes, en parte gracias al aislamiento. Estaba justamente leyendo unas palabras ayer de Isaac Asimov que decía que para crear, ya sea en artes o en ciencias, se requiere soledad, se requiere a veces estar aislado, y eso es algo que yo creo que los artistas y los humanistas sabemos bien, pero no siempre pues lo hemos tenido que llevar de la manera en que hemos hecho en estos meses. Y quería en particular pensar un poquito sobre el grabado. Yo también como historiadora del arte, pues uno de mis campos es la historia del grabado, sobre todo en sus inicios, en el Renacimiento. Y aquí detrás, pues les traje una imagen muy célebre del artista alemán Alberto Durero, que forma parte de su trilogía de grabados que creó como una reflexión en realidad sobre su postura en torno a la vida y al arte. Este es el grabado que tiene que ver con la contemplación, es la imagen de San Jerónimo en su estudio, lo reconocen porque acá detrás está también su sombrero de cardenal, también hay un león, pero acá no lo alcanzan a ver porque la imagen está entrecortada, una calavera, que es también, como ustedes saben, en la historia del arte, una imagen que nos invita a la reflexión sobre nuestra existencia, eso que se llama el momento mori, y pues vemos a San Jerónimo concentradísimo en su escritura a medida que pasa el tiempo y rodeado de todos sus instrumentos, por supuesto, en un grabado, digamos, obra maestra de Durero. ¿Y por qué tiene el grabado esta afinidad particular con la reflexión? El grabado, como ustedes saben, surge como técnica en eso que llamamos en el Renacimiento, el siglo XV, la época de la imprenta, muy de la mano con esa nueva noción emergente del arte, que en buena medida tiene que ver también con el dibujo y comprender que el arte, su valor reside no solo en la obra acabada, en el producto terminado, sino en su proceso. Eso que nosotros damos por hecho, pues era una innovación y una novedad en el Renacimiento. Era entender que el mayor valor estaba en la reflexión del artista, en su capacidad de articular la imagen como lenguaje, las ideas en ellas y sobre todo que nosotros como espectadores pudiéramos ser partícipes de ese proceso. Los dibujos se empiezan a coleccionar por esa época y los grabados se convierten, por así decirlo, en sus varios estados en la prueba fidedigna del proceso del artista. Entre otras porque la matriz y los varios procesos relacionados con el grabado se entienden como parte de ese proceso de autodescubrimiento también por parte del artista. No olvidemos también que el grabado y el dibujo eran los grandes acompañantes como medios en épocas de crisis, porque justamente por sus características materiales, su liviandad, el hecho de
en esta tinta y papel, claro, en épocas donde ya existía el papel en grandes cantidades, que eso solo fue a partir del siglo XV, por lo menos en Europa, en China desde antes. Gracias a estas condiciones, pues se pudo desarrollar la técnica. Pero como les decía, si no fuera por sus condiciones materiales, la liviandad del papel, su, digamos, acceso relativamente económico y no necesitar demasiado, fue la técnica y el medio que aprovecharon los artistas incluso para diseñar sus imágenes más atrevidas, más revolucionarias, porque no tenían que depender de grandes encargos. Así que el grabado en su esencia siempre ha estado relacionado con esa noción de intimidad, de proceso e incluso de autoconocimiento por parte del artista, cosa que se visibiliza pues a través ya del grabado en sus distintos estados, quiera el que se quiera, y como todos sabemos, pues se valoran de formas varias esos distintos estados del grabado. Entonces, con estas palabras, les quería pues simplemente felicitar, inaugurar este espacio tan especial y de nuevo felicitarlos pues por todo este tiempo, este trabajo en medio de la dificultad. Como le dije a Carmen, como estamos en una inauguración de una exposición, pues vamos a hacer un brindis. Entonces, acá tenemos con Carmen nuestras copitas, aunque tienen cosas distintas. Vamos a brindar por ustedes, felicitarlos y que podamos también celebrar juntos este espacio tan especial. Así que salud, felicitaciones y le doy la palabra a Carmen. Salud. Salud. Bueno, sigue Carolina. Bueno, gracias. Básicamente, yo lo que voy a hacer es decir unas palabras, pero de fondo les voy a poner un video, pequeño video. Pues tengo que mirar si yo puedo compartir pantalla, no tengo ni idea. Voy a mirar. Un segundo. De fondo les voy a poner un pequeño video que yo hice para una de las clases de serigrafía, mientras estoy diciendo, pues digamos, una pequeña reflexión. Entonces, voy a compartir pantalla ahí y me dicen si lo están viendo. ¿Lo ven? Perfecto, sí, Carolina. Ok, perfecto. Entonces, bueno, yo lo que les quería comentar es que nosotros como seres humanos todo el tiempo estamos enfrentados a los cambios, estamos constantemente recibiendo y viviendo cambios a nivel personal. Pero en este momento, y sorpresivamente un día nosotros, antes de los más recesos, salimos en afán, digamos, rápidamente de la universidad, pero nunca nos esperamos que esto no íbamos a volver. O sea, de ese día yo no vuelvo a la universidad. Pero entonces no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, no sabíamos qué se venía encima, ni qué era un cambio que nos cobijara a todos como grupo, como sociedad, como seres humanos, como países, como naciones y continentes, todos enfrentados a la misma situación. Yo puedo decir que yo soy de una generación que desde chiquita pude leer, descifrar, o sea, recibir un telegrama y tratar de entender cómo se descifraban unas frases de un telegrama que eran muy cortas y muy, tratando de decir una frase al día de hoy que tenemos un Twitter que se desarrolla casi a la velocidad del pensamiento. Entonces, digamos que esos cambios como generación, nosotros, digo que esta generación estamos muy acostumbrados a los cambios porque todos los días amanece algo diferente. Pero en general, nosotros somos, hay la tendencia a rechazo del cambio. Entonces, inicialmente, como todos, nos costó tratar de entender a qué nos enfrentábamos. Vino la sorpresa, vino la novedad, vino la sorpresa, luego el aburrimiento, luego la angustia y luego ¿qué? Después de todo esto. Después de todo esto, la resiliencia. Es lo único que nos queda acá. Es la capacidad de adaptarnos a como seres vivos frente a un agente perturbador o un estado o una situación.
Entonces, frente a esa resiliencia, digamos, de no tener que luchar contra lo que se nos viene, sino de acostumbrarnos, de verlo y entender en qué situación estamos. Yo no espero en un cambio de volver a la normalidad, porque yo pienso que la normalidad nuestra ahora es esta. Esta es nuestra nueva normalidad. Por lo tanto, me vi enfrentada a irme a lo básico, a volver a lo básico, a lo elemental, a lo primario, a pasar a usar las cosas que tenía a mi alrededor, de hacerlo todo con lo más rudimentario, con correr alrededor de mi casa y entender cómo se podía llegar a hacer serigrafía desde lo más básico, desde que tuviera en la cocina y en mi casa. Entonces, eso es lo que ustedes están viendo en este momento, unas plantillas, unos recortes, un tutorial para mis estudiantes para darles ánimo y decirles sí se puede. Podemos hacer con lo que lo tenemos a la mano, con lo que tenemos en la casa. Y a través de grabado, porque es una constante que digamos que yo he tenido a lo largo de mi vida y comparto con el pensamiento que es, el grabado es una manera de pensar, es una manera de ver la vida, es de donde nosotros podemos representar y cómo contar lo que estamos viviendo. Tener que entender la luz, entender la sombra, entender la línea, hablar de los contrastes, de los negros profundos, de las líneas peludas, de las tramas abigarradas, de la yuxtaposición de colores, de poder llegar a contar a través de esas imágenes construidas que vienen de la fotografía, de la imaginación, de la reconstrucción y del dibujo. ¿Cómo podemos hacer esas cosas? ¿Cómo podemos llegar a construir algo algo tan precario? Pues digamos que lamentablemente yo no alcancé a hacerlo, a formar parte de la exposición porque definitivamente con tantas clases no es imposible, pero lo que les quería mostrar era este pequeño ejemplo de esta serigrafía que se llevó a cabo en clase, la hice para la clase y vamos paso a paso, ¿cierto? Y el trabajo de los estudiantes fue muy gratificante porque se logró, porque se pudo hacer, porque tuvieron el entusiasmo de seguir adelante y continuar, no desde la carencia, sino desde el recurso y desde la iniciativa y desde cómo poder llegar a crear con aquello que está al alcance de las manos, ¿sí? Entonces, salir de unas tintas muy especiales a trabajar con témperas, de pasar de un taller a estar al lado de la cocina y el de usar la esponja del baño para poder imprimir. Entonces, digamos que eso es como esa resiliencia, esa capacidad de adaptarnos y de poder hablar desde donde estamos parados. Entonces, me alegra mucho ver esta exposición y ver, digamos que el resultado de los trabajos de los que, digamos que están acá presentándose. Eso es básicamente lo que les quería comentar. Entonces, aquí ya vamos al final de la impresión. Y darle las gracias a Carmen por la iniciativa. Bueno, ahora me gustaría que hablara Marcos sobre su experiencia de participar en esta exposición. Hola Carmen, Carolina. Hola. ¿Cómo están? Bueno, no, muchas gracias por haberme invitado. Todas las convocatorias que ha hecho Carmen han sido muy interesantes para mí. Me parece que el liderazgo de Carmen y su claridad en las propuestas y su perseverancia son admirables. Me ha gustado mucho haber participado tanto en los grabados sobre ruedas como en esta convocatoria difícil, ruda, dura, en que todo el mundo está encerrado, pasándoselo mal, probablemente en muchos momentos, y sin elementos para trabajar, elementos físicos, porque sí, evidentemente conceptuales y
y vivenciales, pero aparte de eso, me gustaría más ver los grabados que hablar y me gustaría más Bueno, poder hablar sobre lo que hice que no se está viendo aquí, ¿sí? ajá. Sí, ya Entonces, en un un momento. aplauso para su iniciativa y ojalá que muchos sean presentados y que sean muy buenas las obras. Y Marcos, ya en un momento vamos a pasar a la exposición, sino pues quería que escucharlos a ustedes. Pues a mí siempre me gusta hacer este tipo de trabajos porque a mí me entusiasma siempre y me sorprende ver las propuestas de las otras personas. Creo que como profesora de grabado, es lo más gratificante que tengo, ¿no? Ver las evoluciones de los estudiantes, ver, y yo siempre les digo como en primer semestre, ah, sí, su linoleo es malo, pero más adelante me sorprenderá mucho y ver todas las diferentes propuestas que hay, ver cómo mis estudiantes crecen, es importantísimo para mí. Entonces, por eso trato que en todas las convocatorias siempre estén profesores, estudiantes egresados, porque también es muy bueno darle continuidad, ¿no? En muchas ocasiones la gente siente que salió de la universidad y ya no tiene nada que ver con la universidad, ya no tiene sitio para ser grabado. Entonces, estas propuestas de grupo siempre me han gustado. Entonces, no sé si Luis quiera empezar a mostrarnos la página. La página va a estar montada en, pues es la página del Departamento de Arte, va a estar montada la exposición. Entonces, si Luis quiere empezar a mostrar la exposición. Lo interesante de esta página es que ustedes pueden ver los trabajos de los estudiantes. Bueno, aquí está esta animación tan bonita que nos hicieron y muchas gracias a Arte Comunicaciones. Me encanta esta animación de el grabador moviéndose y estando en su taller produciendo, ¿no? Produciendo pensamiento y produciendo imagen, que a la larga es lo importante eh, de lo que nosotros los artistas hacemos en este campo del arte, y producir grabado en esta época es realmente complicado, ¿no? Cuando Patricia hablaba como sobre la liviandad, la levedad de los materiales, yo pensaba en mis estudiantes de litografía cargando la piedra de mármol por todo lado. No es tan leve, pero una cosa que me ha parecido muy hermosa de este proceso de gráfica en aislamiento y de la cuarentena es ver la voluntad de las personas para producir arte. O sea, yo les mostraba a mis estudiantes de los Andes fotos de los estudiantes de la Distrital y yo les decía, cuando se quiere hacer arte, no importa, em, y se hace, o sea, así no tengan prensa, siempre hay una cuchara. Y, por ejemplo, procesos como los de grabado en relieve, casi siempre los hacemos todo el tiempo con cuchara. Entonces, para muchos, pues ya tenían como adelantado este proceso de cuchara. Aquí hay una pequeña reflexión muy personal porque todo lo que hago parte como de la experiencia. Entonces, Luis, sí, seguimos. Y aquí ya empezamos a ver los grabados de todos los que participamos. Hay personas que solamente tienen una imagen. Entonces, por ejemplo, está Juan Barreto, que hizo un grabado en relieve. Entonces uno lo puede ampliar, uno puede mirar la ficha técnica, y a todos los artistas se les hizo un video explicando su trabajo. Entonces también se puede visualizar el video. Hay personas, bueno, él es Gemay, hay personas que me pidieron como yo quiero estar en esa convocatoria y están acá. Una cosa interesantísima que me pareció es conocer como los diferentes procesos con los que se hicieron. O sea, habían personas que no tenían tinta y para hacer punta seca utilizaron lápiz de ojos. Entonces, como
el uso de esos recursos me parece impresionante. También está Catherine Celi, que es estudiante de la Distrital, y pues yo siempre he pensado que el arte está para unir personas y compartir experiencias, entonces me parece magnífico que estemos aquí todos reunidos. Está Pilar Copete. Pilar participó en Grabados sobre Ruedas 4, entonces Pilar tiene 3 grabados. Es una persona bastante entusiasta con el arte y con la gráfica y siempre está presente como en todas las convocatorias y en todos los eventos que nosotros hacemos desde el Departamento de Arte. Y bueno, también es una muestra bastante variada porque hay serigrafía, hay grabado en relieve, hay grabado en metal, hay punta seca, hay diferentes tipos de soporte, entonces está el yeso, está el papel, creo que, y por ejemplo, también hay como especie de, no instalación, como otro tipo de trabajo, por ejemplo, el que nos presenta Sergio. Sergio Castillo, que tiene que ver también con lo táctil, con el idioma para el braille. Entonces hay textos dentro de sus grabados. Este trabajo me pareció así bien importante por eso. Hay egresados, Alexandra González me sorprendió porque hacía mucho tiempo no tomaba una gubia y entonces empezó también una conversación entre toda la gente que quería participar y habían sugerencias y me mandaban imágenes. Entonces, lo que se da en el taller de grabado, que es importante, el intercambio y eso, y el escuchar otras opiniones es importantísimo. Esta es una punta seca también de un estudiante, Roger Iregui, de la Distrital. Entonces hay variedad de trabajos. Queda pues la idea, no es mostrar todos los trabajos, sino como que ustedes se tomen el tiempo para mirar los diferentes trabajos, para ver los videos, hay personas que tienen hoja de vida. Ahí, entonces, si quieren conocer un poco más de las personas que hicieron estos grabados, todo está ahí. Orlando Martínez es un profesor de la Universidad del Cauca. Su trabajo es muy interesante porque es grabado en relieve, pero parte del grafismo. Entonces me parece un trabajo bastante fuerte porque no es como el clásico grabado en relieve al que nosotros estamos acostumbrados. Y es un trabajo muy detallado. Él ha participado en 2 ocasiones en grabados sobre ruedas y es una persona con mucha disciplina que se ve en los grabados. No sé si Ángela Pescador quisiera hablarnos un poco de su proceso mientras seguimos viendo la página. Buenas noches. Bueno, pues ese fue mi trabajo. Yo empecé como preguntándome y cuestionándome un poco el cómo hacer obra, cómo hacer obra sin tener la facilidad de tener el taller o los materiales conmigo, ¿sí? Entonces, nada, empecé a investigar un poco sobre las técnicas con las que uno puede reproducir. Y pues entre esas encontré que uno puede sacar copias con yeso. Entonces pues ya tenía como mi material para sacar estas piezas, y lo que me faltaba era como la materia prima, y pues tampoco tenía acrílicos ni dónde comprar acrílicos, y pues en mi casa hay una cantidad de películas de CD y eso. Entonces saqué mi matriz de eso y empecé a dibujar, y pues fue como un escape
a todo lo que estaba pasando en ese momento. Y pues, o sea, yo este trabajo lo empecé el semestre pasado cuando estaba viendo la práctica en gráficas con Carmen. Al principio empecé con unas cosas de relieve, pero no me estaba fluyendo y sacar copias con cuchara no me estaba fluyendo, no me salían las copias, entonces fue muy frustrante y ahí fue cuando encontré pues todos estos métodos que uno puede usar para sacar copias, ¿sí? Como que sacar copias con cuchara, la verdad no, no es lo mío. Eh, Me demoro mucho y normalmente se me corren, entonces eh, opté por un medio que me facilitara un poco las cosas y pues ahí fue que encontré esto y las copias salen muy bien. La verdad uno no tiene que entintar tanto los CDs o el acrílico donde uno vaya a sacar la copia. Eh, y sí, pues salió esto. Me gustaría escuchar a dos personas, a Liliana Palacios, a Viere, bueno, a tres personas, y a Pilar, como que en ese orden, que nos hagan como una breve reflexión. Y también, pues a mí me ha gustado mucho esta exposición porque cada persona también comparte las experiencias y les enseñan a los compañeros. Entonces eso, o sea, como que todos nos volvamos profesores y aprendamos en determinado momento me parece muy interesante. Entonces, Liliana. Hola, buenas tardes. Bueno, yo trabajé una plancha de lino grabado, es una placa aditiva. Em, lo que hice fue como intentar sintetizar un poco lo que representa pues la coyuntura actual, lo que es la pandemia, haciendo como un retrato un poco que habla alrededor de la muerte y haciendo un paralelo con lo que fue la peste negra. Entonces, a partir de esos elementos, construyó una pieza central, que es una primera placa, y en un segundo momento le agregó un ornamento con unas florituras para el fondo. Gracias, Eh, Liliana. Ah, bueno, perdón, yo siempre interrumpo a la gente. eh, sí, la impresión la hice con cuchara y, y ya, ahora sí. Listo, vamos con Viere. Bueno, hola para todos. Bueno, pues yo creo que el proceso de todas estas obras fue más que todo para mí como un placer realmente y sobre todo un escape como a todo lo que pasaba afuera, ¿no? Y también fue como un, digamos, viaje sobre todo en esta obra, realmente en esta específicamente porque trata como de el recuerdo de mi lugar favorito en la ciudad. Em, y, y bueno, tiene algunas influencias como de Camus y de una frase de un libro de Pessoa. Y bueno, es linóleo y con collage y el cielo está hecho en grafito, en dibujo. Y ya, y pues fue muy interesante como estas noches en las que me la pasaba imprimiendo y probé con óleos, con acrílico, con acuarelas, con casi todo lo que pude y al final me quedé con óleos y le agregaba 3 gotas de trementina. Ujú. Y ya, fue para mí un placer hacer estas placas y me liberaron un poco como de la ansiedad y todo lo que pasa Sí, para dentro mí también es como una de mí, sorpresa. Yo básicamente. todo el tiempo pensé que Viere era una niña, entonces me sorprendió verlo y escucharlo.
ver su foto y escucharlo. Bueno, vamos con Pilar y yo creo que ya podemos hacer, o sea, ver cada uno la página aparte, mirarla con detenimiento, como les digo. Y rico también como que sigan participando en los proyectos del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes, porque pues vienen también muy buenos proyectos. Entonces, adelante, Pilar. Bueno, gracias por esta magnífica presentación que están haciendo, en la cual me siento muy contenta de estar participando. Y a mí esta convocatoria me conmovió desde muchos aspectos. Primero, porque sentí 3 sensaciones diferentes en cambio de actitud, como por ejemplo cuando San Pablo iba detrás de los cristianos y se cayó del caballo y una luz, pienso yo, que lo obnubiló el brillo de su armadura y se encontró a sí mismo. Ese fue como un cambio con una protección que él llevaba y después la perdió. Después empezó en esta pandemia a seguirme un gato y ese gato tiene como una forma de gato, porque es un gato, pero encima tiene como una forma de un otro animal como si fuera tuta. Y después empecé a ver a mi marido que para salir a hacer compras se ponía el uniforme, se quitaba el uniforme, volvía y se lo ponía. Entonces dije, esto es como un camuflaje y una cantidad de cambios que hay que hacer como para protegerse de un enemigo invisible. Y entonces traté de hacer esos movimientos para protegerse de algo que no vemos. Y también traté de hacerlo en madera. Las gubias y la madera estaba muy dura, entonces me encontré unos vidrios de un marco de un cuadro que estaba roto y empecé a hacer como monotipos y rayas a manera de gubias con los vidrios rotos. Entonces, después me encontré y me recordé de una protección que me habían regalado cuando viajé por el Ganges para protegerme de las energías, que depende de cuidar y ver los ojos, taparse los ojos. Entonces nos tapábamos los ojos con esas caretas, después con el tapabocas proteger que uno sea delicado con el lenguaje y decir cosas agradables, y si las son desagradables, decirlas de una manera muy bien. Y también en las manos, tenemos que protegernos, lavarnos las manos, echarnos jabón, y con las manos en esa protección también, uno con un poco de agua del Ganges se toca los ojos, los oídos, la nariz, la boca y las manos. Entonces yo como que traté de hacer la similitud de esas protecciones a distintas manifestaciones como de peligro o de algo que crea como cierto susto. Entonces, eso fue lo que yo traté de captar en esas 3 situaciones del monotipo. Y me pareció muy interesante porque es como enfrentarse a algo invisible que produce mucho miedo. Y era como sobrepasar ese miedo a través de la obra. Sí, muchas gracias, Pilar. Y muchas gracias a todos los asistentes. Estaba mirando y hay estudiantes egresados de la Distrital de los Andes, compañeros míos de universidad y familiares de las personas que están participando en esta primera exposición virtual. No, es muy extraño hacer este tipo de exposición, pero yo creo que, y es una promesa, yo siempre los proyectos los empiezo con una promesa vaga, que algún día vamos a tener un espacio o vamos a hacer algo como, así fue Grabado sobre Ruedas, ¿no? Primero fue la idea, pero no podíamos concretar la cosa.
La promesa para las personas que están participando en esta exposición virtual es que la vamos a hacer en el momento que se pueda, de manera presencial, para escuchar las risas, para brindar realmente. Entonces, muchas gracias a todos por asistir. Espero disfruten la exposición, me hagan llegar sus comentarios. O sea, hay trabajos muy variados, entonces, pues, y se animen a participar en otras exposiciones. Como siempre digo, yo hago estas exposiciones porque me llenan el corazón y el alma ver las diferentes propuestas y es para ustedes también. Entonces, muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, entonces yo creo que ya podemos, si alguien tiene un brindis, podemos hacer el brindis de finalizada la reunión y quedan pues cordialmente invitados a ver con calma la página. Entonces, salud por todo el esfuerzo, por compartir con nosotros estos tiempos difíciles de pandemia, pero también saber que hay gente sensible que enaltece el alma, ¿no? Y enaltece el alma por medio del arte. Entonces, muchas gracias y este brindis es por ustedes. Salud. 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 Bravo, Carmen. Gracias. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Bueno, chao. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones a ustedes.